inicios, ¿no?, de los diferentes afluentes de la cuenca. Entonces, nosotros necesitamos saber justamente cuánto escurre. He ahí la importancia de esta materia para dos materias que les esperan a ustedes, subsiguientes, que es Obras Hidráulicas 1 y Obras Hidráulicas 2. En las dos materias van a necesitar mucho, por no decir bastante, cálculo de este tipo de hidrología. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos, vamos a agarrar una unidad patrón. ¿Cuál? La cuenca. Esta es mi cuenca, ¿no? Y esta cuenca recibe aguas de precipitación, ¿no es así? Cuando llueve, ¿no ve? Usted ya sabe cómo puede medir la precipitación y qué métodos existen para estudiar. Entonces, resulta que acá, esta cuenca de acá, me va a recibir la precipitación. Yo voy a necesitar saber cuál es el caudal que sale acá, ¿no?, en esta área, en toda la cuenca. Usted me podrá decir, pero ¿sabe qué? Yo a veces necesito saber el caudal no en toda la cuenca. Obvio, y yo le voy a decir a qué altura necesita. ¿Sabe qué necesito en este punto? Ah, perfecto, delimite su nueva área, ¿no?, y calcule con toda normalidad el caudal que le sale en ese punto. ¿Y por qué necesita solamente desde ese punto ahí? ¿Sabe por qué? Porque voy a colocar una obra de captación, ¿no? O sea que yo, para dimensionar, por ejemplo, una obra de captación, preciso saber el caudal. Una obra de captación para agua potable, preciso saber el caudal. Una obra de captación para riego, preciso saber el caudal. Una obra de captación para una central hidroeléctrica, preciso saber el caudal. Una obra de captación para abastecer o llenar un tanque o un reservorio o un atajado, necesito saber el caudal. Una obra de captación para realizar muros de protección, necesito saber el caudal. Una obra de captación para un abastecimiento de agua a una granja piscícola, necesito saber el caudal. Quiero hacer un puente, debo saber a qué altura voy a colocar el puente, necesito saber el caudal. Necesito hacer una presa, necesito saber el caudal. Obras de protección, muros, les decía a ustedes, protección, necesito saber el caudal. Y así puedo ir enumerando todas las obras donde necesito saber el caudal. Entonces resulta que el caudal había sido pues un dato importante en nuestros diseños. Y si lo calculo de una manera errónea o muy alejado a la realidad, voy a tener problemas con la obra. ¿Cuál?
De repente asemejen ustedes que esta es una sección transversal de un río, ¿no? Y usted viene y hace un muro, diseña el muro. ¿Y por qué diseña el muro? Porque resulta de que cuando llueve llega la crecida y se desborda. Y si se desbordó con este nivel de agua, ¿no? Resulta que tiene este problema. Frente a que aquí sí hizo un muro donde sí me protege y no permite que se desborde. Esta estructura puede estar muy bien diseñada en cuanto a sus dimensiones estructurales. Ya veré si hago de un tipo X de hormigón o no, pero puede estar muy bien diseñada. Pero resulta que no me cumple la función, porque resulta que existe este desborde, ¿no? O puede tener el caso totalmente inverso a este de acá, donde usted puede hacer un muro de esta naturaleza, así de grande. ¿No es así? Y también es cuestionado, ¿por qué tan grande el muro? ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿No? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Bueno, casos específicos a estudiarlos. Estructuralmente están bien diseñados, pero resulta que su caudal será el correcto. De repente no. Es más, con seguridad no es. ¿No es así? Pero entonces, ¿qué va a pasar con este nivel? Este nivel es dinámico, totalmente dinámico. Resulta que baja como sube. ¿No es así? Yo le llamo un nivel estacional. ¿Por qué? Porque se mueve. Y se mueve por ciertos periodos. ¿Qué periodos? Las estaciones del año. Podría estar hablando de, a ver, de estiaje, podría estar hablando del periodo de lluvia, de precipitación, ¿no? Son estados que tiene. Y resulta que este año puede llegar aquí. Y el otro año llega solamente hasta aquí. Y el otro año que viene vuelve a subir hasta aquí. Y el otro año está hasta aquí. Y el otro hasta aquí. Y así puedo estar viendo posibilidades. ¿Dónde está circulando ese caudal? Entonces usted se hará la pregunta, ¿cuál caudal utilizar? Y bueno, acá va a tener que estudiar lo que es la probabilidad. Lo que usted ha llevado ¿en qué? En estadística. Probabilidad. Bien. ¿Cuán probable es de que mi caudal
exceda este nivel de agua? ¿O cuál será la probabilidad de que mi caudal ocurra? O al revés, ¿cuál será la probabilidad de que no ocurra? Entonces ahí vamos a estar viendo nosotros las probabilidades. Y a base de probabilidades vamos a determinar los caudales. ¿No es así? Entonces vamos a estar enmarcados en utilizar ¿qué? Una muestra. Pero usted sabe que en hidrología esos caudales son dinámicos. Y usted sabe por estadística que para determinar una probabilidad yo tengo que tener ¿qué? Una muestra. Vale decir, debo tener varios caudales. ¿No es así? Y a partir de esta muestra, sacar una probabilidad y decir, a esa probabilidad tengo este caudal. Eso lo he hecho en estadística. Tal vez no lo he hecho con caudales. Lo ha debido hacer hasta con edades, con diferentes parámetros. No necesariamente un caudal, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. El tratamiento numérico y matemático es exactamente el mismo para cualquier tipo de variable. Entonces, a partir de esta, que es mi muestra, yo voy a poder determinar un caudal probabilístico. Que en la ingeniería de los recursos hídricos no se llama caudal probabilístico, sino más bien tiene un nombre. ¿Cuál es? El caudal de crecida o el caudal máximo. Usted ha debido escuchar el cálculo de caudales máximos mediante método tal. O si no, cálculo de caudales de crecida o cálculo de caudales de máxima crecida. Todos esos métodos utilizan estadística. ¿Y qué va a pasar cuando usted no cuente con esta muestra? No cuente con esta muestra. ¿Por qué? Porque no tiene caudales medidos. ¿Ahora qué va a hacer? Ah, ¿qué tiene aquí? Precipitación. O sea que va a agarrar la precipitación y va a generar ¿qué? Caudales. Esta de aquí, ¿qué es? Es la hidrología determinística. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama así? Porque determina a base de la precipitación un caudal. Después existe ¿qué? La hidrología probabilística. ¿Qué es esto? Cuando tengo datos medidos. Y después ustedes han debido escuchar o van a escuchar muy a menudo la hidrología estocástica. ¿Qué es aquella que tiene series de tiempo? Series de tiempo. Un análisis más complejo a partir de la variable tiempo.
y que tiene mucho que ver, o no mucho que ver, que tiene mucha relación con la probabilística. Y bueno, la determinística es una de las más utilizadas en nuestro medio. ¿Por qué? Porque no tenemos caudales medidos. Y si tenemos caudales medidos son pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque no tenemos estaciones hidrométricas, sino más bien tenemos estaciones meteorológicas, donde dentro de ellas medimos la precipitación a través de un pluviómetro o un pluviógrafo. ¿No es así? Eso lo han llevado ¿en qué? El anterior semestre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer a partir de esos datos de pluviometría? Voy a generar un caudal. Vale decir, voy a determinar un caudal. Entonces voy a estar generando ¿qué? Voy a estar generando escurrimientos. Y nos vamos a pasar un semestre viendo métodos, ¿no?, de solución, de estudio y de análisis del escurrimiento. ¿Cuál es el escurrimiento? El caudal. Escurrimiento. ¿Y qué pasa con el escurrimiento cuando no llueve? La descarga es la encargada de abastecer ese escurrimiento. No en todos los casos, porque depende de muchos factores. Obviamente factores y características de suelos, de precipitación, de coberturas vegetales, porque si no, todos los ríos se secaran. ¿Y eso es verdad? No, no es verdad. ¿Qué pasa? El río tiene agua, pero ya no llueve. ¿Quién le está dando agua? La descarga. ¿No es así? El río tiene mucha agua. Está lloviendo. El suelo está saturado. Cuando el suelo esté saturado, el escurrimiento va a ser mayor, ¿no es así? ¿Por qué? Porque al suelo ya no le entra más agua. Como no le entra más agua, el escurrimiento es mayor. Entonces, en cierta época del año, resulta que la descarga o la recarga vale cero, ¿no es así? Vale cero. Entonces, necesitamos estudiar métodos donde relacionen ¿qué? La precipitación versus el escurrimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el objetivo de esta materia es que usted sea capaz ¿de qué? De generarme un caudal. No solamente en el cierre de la cuenca, sino en una subcuenca o en un punto arbitrario de la cuenca. Y más propiamente dicho, un caudal que tenga una probabilidad para que usted lo utilice en el diseño. ¿De qué? De todas estas obras. ¿No? Para el diseño ¿de qué? De todas estas obras. Es por eso que yo les decía que usted va a llevar ¿qué? Va a llevar obras hidráulicas 1 y obras hidráulicas 2 y va
a necesitar estos conceptos. Y más aún si usted entra a la mención hidráulica, va a necesitar para captar agua para un riego. Y en la mención hidráulica tiene usted la materia de ingeniería de riego y drenaje. Pero no solamente en eso, ya les dije, quiero hacer un puente. ¿A qué altura voy a hacer puente? ¿Muy abajo, muy arriba? ¿Mm? Quiero diseñar una cuneta de una calzada, voy a exagerar, peraltes, ¿no? Peraltes, ahí está mi carretera y ahí está mi cuneta. Y resulta que esta cuneta va a ser de corte porque aquí va a haber un talud, ¿no? O sea que si soy ingeniero en caminos, tengo que saber calcular que mi cuneta, para que cuando precipite sobre la calzada, ¿no?, haya el escurrimiento hacia la cuneta. Y de repente aquí tengo una cuneta, ¿no?, de corte. Y si es relleno, aquí tengo una cuneta de ¿qué? De banquina, de repente, no sé. Y esta agua que sea captada por estas cunetas deben ser desalojadas, ¿no? ¿A través de quién? De una alcantarilla. ¿Quién va a diseñar esa alcantarilla? Nosotros, pues. Esta alcantarilla será tipo tubo, será tipo losa, será tipo cajón, comúnmente llamada, será ya un puente, no sé. Entonces, eso lo van a ver en el drenaje de carreteras. Imagínense, quiero construir una presa. ¿Una presa qué es? Es un tanque natural. Un muro que le coloca a un río para que se estanque el agua. El agua. ¿Qué necesito saber? Caudales. Entonces eso lo van a ver en obras hidráulicas 2. Quiero hacer un agua potable para la comunidad X. ¿Qué tengo que hacer? Una obra de captación. Lo van a ver en ingeniería sanitaria 1. Y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, la finalidad de esta materia está estudiar o está enmarcada en estudiar el área o la superficie, que en este caso es una cuenca, y determinar cuánta agua escurre en esa cuenca a través de un caudal que tenga que una probabilidad. ¿De acuerdo? Es por eso que le voy a llamar caudales máximos o caudales de ¿qué? De crecida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener caudales medios, ¿no? Puedo tener caudales mínimos, puedo tener caudales máximos. Ahora me falta saber el periodo. ¿Qué periodo? Un día puede ser el periodo. Caudal medio diario. Caudal mínimo diario. Caudal máximo diario. Y si no quiero diario, quiero mensual o semanal, caudal medio mensual. Caudal mínimo mensual. Caudal máximo mensual. Quiero anual,
caudal medio anual. ¿No es así? Caudal mínimo anual. Entonces, resulta que aquí yo tengo caudales que tienen que ser referidos a un periodo. Fíjense, yo puedo acá decir, perfecto, este de acá es el enero, este es el febrero, este es el marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué periodo tengo acá? Un año. ¿No ve? Y puedo decir que esto es tiempo. Y puedo decir que esto es caudal. Y resulta que en enero comienza acá. En febrero va bajando, marzo va bajando, abril va bajando el caudal. Resulta que llega a septiembre bien bajito. Octubre, algunas lluvias lo hacen subir. Noviembre, diciembre. Fíjense la variación que ha tenido el caudal a lo largo de ¿qué? Un año. Y aquí puedo decir, caudal máximo lo ubico acá. Aquí había estado mi caudal máximo. Mi caudal mínimo había estado aquí. Caudal mínimo. Y resulta que mi caudal promedio es este. Perfecto. Caudal medio. Pero esto lo puedo hacer siempre y cuando que tenga mediciones. Y saben qué complicado es medir. No por el proceso que sea costoso, sino que hay que ser consecuente, permanente. Porque si yo tengo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, tengo una semana. Y aquí tendría que tener 8 horas, 12 horas, 18 horas, que es generalmente el protocolo de medición. Y aquí tendré que medir 1, a las 12 también y a las 18 también. Y aquí podré decir el caudal máximo diario para el día lunes del mes de enero, ¿no? Es tantos. El caudal medio diario de la fecha 4 de enero es bueno, es esto. Entonces me voy a pasar midiendo todos los días, vale decir los 365 días del año. Imposible, ¿no ve? Imposible. Imagínense, 365 días del año por 3 son 1095. Tendría que medir el caudal 1095 veces. Resulta que me sale muy complicado. Debo destinar 1, 2, 3 personas específicos para que hagan eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esa cuenca? Recomendamos hacer estas mediciones no cuando hay agua, sino cuando identificamos el periodo más crítico, ¿no? El periodo más crítico. Y ahí decimos, oye, debes ir a aforar mínimamente en periodo crítico.
¿no? Pero bueno, este es un reflejo del comportamiento ¿de qué? Del año 2021. Porque resulta que viene el año 2022 y había sido más seco que el 2021. Pero resulta que tengo un poco más de agua, pero es más seco. Año 2021. Y este es el 2022. Y resulta que llega el 2023 y había sido un año muy lluvioso, muy húmedo, donde he tenido mucha agua. Y así puedo ir analizando. Entonces, ¿qué caudal voy a utilizar? Bueno, ¿quién me produce o quién me origina el escurrimiento? La descarga, por un lado, y por el otro lado, la precipitación. Y si yo tuviera todos estos caudales medidos, resulta que utilizaría la hidrología probabilística. ¿Para qué? Para calcular qué va a pasar en el año 2024, 2025, o mejor, qué va a pasar el 2030. Entonces resulta que aquí hoy en día existen unas herramientas que son muy estudiadas hoy en día. ¿Y cuáles son los modelos hidrológicos? Y que resulta que para utilizar un modelo hidrológico, yo tengo que cumplir ¿qué? Tengo que calibrar, ¿no? Tengo que validar y recién tengo que simular. Y así podré decir, ¿saben qué? Los caudales, el 2030 va a ser aproximadamente así. Año 2030. ¿Mm? Y voy a poder calibrar, validar o simular cualquier caudal. Y también le voy a poder colocar ¿qué? Probabilidad. Hoy en día, hablar de un modelo hidrológico resulta que ya no es una novedad, sino más bien una necesidad. ¿De acuerdo? En su momento vamos a hablar de modelos hidrológicos que ustedes deben aprender, ¿no? Para saber cada uno de ellos, por lo menos conocerlos, tratar de validarlos, ¿no? Para recién simular. Estas tres o estos tres puntos deben ser aplicados a un modelo para recién utilizarlo. Yo no puedo venir y decir el modelo hidrológico WIL es el adecuado para el río Guadalquivir. Y yo le voy a decir, para empezar, el modelo hidrológico WIL es adecuado para cualquier cuenca. Aquí en la China, ¿no? Pero, o siempre y cuando sea calibrado. El que no calibra no lo puede utilizar. ¿De acuerdo?
Evidentemente ya es algo un poco más aplicado, pero ya no es una novedad, sino una necesidad de nosotros para realizar esto. ¿De acuerdo? Así como yo les he mostrado la guía, ¿no?, del manejo de recursos hídricos en Cuenca en la anterior clase, resulta que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua también tiene una guía para los proyectos, por ejemplo, de riego, por ejemplo, de agua potable, ¿no?, donde le exige a usted analizar los caudales para un año seco. Le exige para un año promedio y le exige para un año húmedo. Y usted me dirá, ¿y cómo sé que es seco, promedio y húmedo? Bueno, ¿sabe qué va a hacer? Va a utilizar el grado de persistencia. ¿Mm? Va a utilizar una persistencia, que en su momento vamos a ver qué es. Pero ¿qué viene a ser la persistencia? ¿Saben qué es? Aquí me comí, ¿no? A ver, escribiremos de nuevo. Me comí la R. Persistencia. ¿Qué viene a ser la persistencia? Viene a ser una probabilidad. Una probabilidad. Entonces la calcula a partir de la precipitación. Claro, si la precipitación es baja, va a ser un año seco. Si la precipitación es alta, va a ser un año húmedo. Entonces le dice a usted, ¿sabe qué, señor? Si usted va a diseñar, por ejemplo, una obra de captación o cualquier tipo de obra, me tiene que analizar esta obra de captación para un caudal en año seco, para un caudal en año promedio y para un caudal en año húmedo. Y en resumidas cuentas, su obra tiene que soportar estos caudales. Y si me soporta estos caudales, bueno, me arriesgo y lo construyo, ¿no? Me pone su firma aquí, por favor, listo, ya está. Ok, de acuerdo. Y mientras la obra es más grande, mayor error, no error, mayor incertidumbre puede haber, ¿no es así? Entonces, ¿qué tendré que hacer para que esa incertidumbre sea más controlada? Pues tendré que hacer más cálculos. Por ejemplo, una presa. La hidrología de una presa no es pues tan superficial como hacer una hidrología para una obra de toma de un sistema de riego. Pequeño, ¿de acuerdo? Es una hidrología con mucho más detalle, ¿de acuerdo? Diferencia entre hidrología y recurso hídrico para nosotros es casi el sinónimo, porque el recurso hídrico, ¿qué viene a ser? Viene a ser los volúmenes de agua que están cuantificados como un recurso para ser utilizados con alguna finalidad, que mayormente en la ingeniería civil, que es abastecer. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que toda esta precipitación cae en una cuenca. Por lo tanto, necesitamos estudiar la cuenca. ¿Dónde cae primero? ¿Cómo es la cuenca? ¿Cómo
es su fisiografía, cómo es su morfometría, cómo es su forma, cómo drenan las aguas. ¿De acuerdo? Si hablamos de fisiografía, estamos hablando de muchas cosas, no solamente, ¿no?, de relieve, sino de áreas, de porcentajes, de superficies, de alturas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo eso. A ver, hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, hija, está bien. ¿Está bien todo? Me cortan, por favor, en cualquier momento cuando ustedes necesiten Bueno, alguna hija. aclaración, por favor. Bien, fíjense acá, este es un material que ustedes tienen, cuenca hidrológica, unidad 1. Debería colocarle la gráfica de una cuenca, ¿no? Pero que le he colocado el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque el ciclo hidrológico se produce ahí, justamente en la cuenca, y donde indica o trata de indicar este gráfico todos los fenómenos que pasan en una cuenca. Evidentemente nosotros no tenemos cuencas que desembocan en un mar o en un océano, pero sí en un lago o en un río, ¿no? Y ahí vamos a ver las cuencas endorreicas, ¿no?, en su momento, ¿no?, cuáles son, ¿no?, qué es lo que nos indica eso, ¿no? Pero acá, fíjense, y bueno, podemos decir, el ciclo hidrológico comienza por la evaporación. Ah, pero si no hay agua, no hay evaporación. Ah, cierto. Entonces comienza por la precipitación. Ah, pero si no hay evaporación, ¿cómo se han formado las nubes? ¿Cómo ha precipitado? ¿No? Entonces, vemos que el ciclo es totalmente dinámico, ¿no? Y no podemos identificar claramente, ha comenzado con la infiltración. Ah, sí, pero para que haya infiltración tenía que haber precipitación. Para que haya precipitación tenía que haber primero las condiciones. ¿Quién ha aportado las condiciones? La evaporación. Si hubo cobertura vegetal, hubo la evapotranspiración y así sucesivamente. ¿No es así? Ustedes cuando han hablado de precipitación dijeron, la precipitación es toda forma de humedad. ¿No es así? O sea, puede ser un granizo, por supuesto. Puede ser la nieve, por supuesto. Pueden ser gotas de agua, por supuesto. Puede ser una llovizna, una garúa que le dicen, por supuesto. Y ahí está. Entonces, intenta siempre explicar este gráfico, el proceso del ciclo hidrológico, ¿no? Parte de la precipitación se infiltra, parte escurre. O sea, que toda la agua que cae, ¿no?, depende, uno, de la cobertura vegetal, dos, del tipo de suelo, tres, de la fisiografía, del relieve. Mayor pendiente, mayor probabilidad de que escurra, siempre y cuando el suelo sea impermeable. A ver, esto que sea arena, totalmente permeable, todo se va a sumergir o se va a infiltrar. Y resulta que de la agua que se infiltra, parte, ¿no ve?, va a qué? A alimentar esa recarga subterránea.
parte del agua llega a salir en algún momento, lo que comúnmente nosotros llamamos va a aflorar, para que siga escurriendo por el río y llegue a un lago, una laguna o siga a un océano. Existe evaporación cuando no existe vegetación. Existe la transpiración o la evapotranspiración cuando hay las condiciones de humedad, ¿no?, y de cobertura vegetal. Y ahí ustedes han debido estudiar el proceso de la evaporación para la formación de las nubes en hidrología. Han debido ver las precipitaciones convectivas, las precipitaciones orográficas y así sucesivamente cómo se forma la nube. Han debido ver la inversión de temperatura en la gradiente hidráulica, perdón, no gradiente hidráulica, la gradiente de temperatura, ¿no es así? Y ahí han ido interpretando. Por eso es bien interesante hacerse la pregunta, explique el ciclo hidrológico. Y muchos de ustedes pueden comenzar por cualquier variable y que no necesariamente está mal. ¿No es así? Entonces, ahí va. ¿De acuerdo? Entonces, esta la he colocado para que ustedes repasen. Fíjense, aquí hay deshielo. Puede haber escurrimiento. ¿Cuándo va a deshielar? Cuando existan las condiciones. ¿De qué? De temperatura. Y va a abastecer acá y va a comenzar a drenar. ¿No es así? Y bueno, aterrizamos en qué? En la escorrentía, en lo que nosotros debemos estudiar en toda esta materia. Y ahí está clarito, fíjense, precipitación, ¿dónde cae? A la vegetación. Si es que existe, si es un suelo desnudo, ¿qué va a pasar? No va a haber esta intercepción de qué? De la cobertura vegetal y la lluvia. Directamente va a pasar a infiltrarse. Pero resulta que parte del agua que cae escurre, ¿no? Comienza a escurrir y puede comenzar inmediatamente el proceso de evaporación siempre y cuando la temperatura así lo permita. Si es un medio poroso, voy a tener una escorrentía subsuperficial o hipodérmica, que en algún momento va a salir, evidentemente, a la superficie, a abastecer o a aumentar la escorrentía superficial. Como también puede escoger que infiltrarse con mayor profundidad y llegar a la recarga, ¿no? Llegar a la recarga. Este flujo que está acá se llama flujo subterráneo y es netamente la recarga, ¿no? ¿Y de qué va a depender si se va a la escorrentía superficial o si se va a la recarga? De la estructura molecular del suelo. Entonces ahí vamos a estar hablando de suelos isotrópicos, anisotrópicos, ¿no? Para ver cómo es la dirección o cómo se mueve o en qué dirección se mueve el agua. Es algo complicado, complejo, pero predecible o estimable, sí. ¿No? Entonces, fíjense, nosotros en esta materia vamos a estar enmarcados en calcular, no diré calcular, diré estimar escorrentía superficial. ¿Por qué? Porque resulta que aquí vamos a poner un muro, necesitamos ese dato, vamos a colocar una obra de captación, necesitamos ese dato, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Obviamente la hidrología en el mar es diferente, porque existe también la rama dentro de la hidrología, que es la hidrología marítima, que tiene otros fenómenos para estudiarlos también.
¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de esta gráfica, muy importante en nuestro tema 2, cuando yo comience a hablar de escorrentía superficial producida por la lluvia neta. ¿Cuál viene a ser la lluvia neta? La que produce escorrentía superficial. Porque la lluvia total, ¿qué pasa? Parte se queda en la vegetación si es que existe, parte se escurre y parte se infiltra. ¿De acuerdo? Entonces, datos muy importantes. ¿Qué es la cuenca hidrológica? ¿Cómo se define la cuenca hidrológica? Fíjense, acá yo tengo una cuenca delimitada a partir de una carta geográfica. ¿No? Resulta que una cuenca hidrológica, ¿no?, es la porción de terreno o es la superficie de terreno, ¿no?, que recibe aguas de precipitación y que esa agua es drenada hacia los puntos más bajos, formando ¿qué? Ríos. La cuenca hidrológica es delimitada a partir de las líneas de altas cumbres, ¿no?, altas cumbres o puntos altos. Si usted lee un libro antiguo, habla hasta de la delimitación, ¿no? ¿A base de qué? De las líneas divortium aquarium, que significan líneas divisorias de agua, escritas en latín. Entonces, yo acá para delimitar una cuenca, ¿qué tengo que hacer? Buscar los puntos altos y unirlos, y esa va a ser la línea que me divide las aguas. Otros lo denominan líneas parteaguas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en una carta geográfica? Nuevamente les digo, puntos altos, puntos altos. Y de ahí tengo que comenzar a unirlos, siguiendo obviamente que las curvas del nivel. Entonces, en ese tiempo, cuando manejábamos cartas geográficas, usted sabe que es una carta geográfica, ha llevado en geodesia y fotogrametría, ¿no ve? Entonces, sabe identificar estos puntos, ¿de acuerdo? Y los puntos más bajos serán ¿qué? Los ríos o los afluentes. Ahora, puede ser que yo tenga una subcuenca dentro de una cuenca, por supuesto, porque una cuenca está formada por varias subcuencas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, desde hace mucho tiempo que se manejaban las cartas geográficas, después se pasaron a las digitales, ¿no? Y después se pasaron ya a las imágenes satelitales. Y aquí puedo identificar, por ejemplo, fíjense, líneas de partes aguas, ¿no? Resulta que la precipitación que cae aquí, parte se va a esta otra partecita de acá, ¿no? Y parte se viene acá, formando ¿qué? Formando líneas de escurrimiento, que después ya forman un río, ¿no es así? O afluentes. Acá, evidentemente, fíjense, es esta la línea de parte agua. Cuando precipita, parte se viene aquí, parte se viene aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Para entender bien el concepto. Ahí tengo, por ejemplo, la cuenca del río Camacho,
¿A partir de qué? De una carta geográfica digital, ¿no? Y obviamente, si ustedes se dan cuenta acá, resulta de que la cuenca del río Camacho tiene bastantes ríos, vale decir subcuencas, 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 ¿no? Fíjense, el río de la Huerta y así sucesivamente, ¿no? Alisos, la quebrada Rugero, ¿no? Ya están todos los ríos. Bueno, resulta que para delimitar cuencas existe una metodología de nivel de profundidad que se llama la clasificación a partir del método de Fasteter, ¿no? Ya vamos a hablar en su momento. No vamos a llegar a ver ese método porque por el momento me interesa que ustedes sepan determinar el escurrimiento. Pero se pueden hacer la pregunta, ¿cuántas subcuencas puede tener la cuenca del río Camacho? Yo le voy a decir, depende del nivel de Fasteter que delimiten la cuenca. Nivel 1 va a tener 4 o 5 cuencas. Nivel 2 va a tener unas 10, 12. Nivel 3 va a tener unas 25 subcuencas. Nivel 4, fácilmente unas 56 cuencas. Entonces, eso depende. ¿Y de qué depende? Fíjense acá, este puede ser un afluente de toda esta subcuenca. Pero el nivel mayor puede decir que esta es una subcuenca y esta es otra subcuenca. Entonces ya se han creado dos y así sucesivamente. Y bueno, hoy en día o en la actualidad utilizar una imagen. Esta es una imagen satelital, no es un raster, tampoco es un modelo digital de terreno, no, simplemente es una imagen digital extraída del Google. Pero me sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque me ayuda a delimitar fácilmente la cuenca. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar aquí cuál es el cerro. ¿No ve? ¿Cuál es la divisoria del parteagua? Fíjense, resulta que esta es la divisoria. Resulta que la gotita que cae acá, parte escurre a este lado y parte escurre a este otro lado. Entonces fácilmente puedo venir, fíjense, y delimitar la cuenca, ¿no? Delimito la cuenca, por ejemplo, esta es la cuenca del río Sella hasta la presa de Rumigancha y puedo identificar el punto más bajo que son los ríos, ¿no? Fíjense. O sea que toda esta parte de acá, si precipita, ya alimenta el agua ¿a qué? A este otro río, que fíjense, este río viene por aquí y alimenta ¿a qué? A la presa Calderas, que está acá. ¿No es así? Nosotros, por ejemplo, San Jacinto la tenemos emplazada en la cuenca del río Toromosa. Entonces, resumiendo, la cuenca hidrológica es aquella superficie de terreno delimitada por las líneas de altas cumbres que tiene la función de recibir aguas de precipitación y luego drenarlas hacia un punto más bajo. Esa es la definición de cuenca hidrológica. ¿De acuerdo? Entonces resulta que esta cuenca nosotros tenemos que estudiar todo. Primero, sus propiedades geométricas y fisiográficas. Vamos a estar estudiando el área. Vamos a estar estudiando el perímetro.
Vamos a estar estudiando su relieve. Vamos a estar estudiando su morfometría. Vamos a estar estudiando el drenaje. ¿De acuerdo? Y bueno, estudiamos eso para que no nos pase esto, ¿no? Donde, como les decía, en esos dibujos, estudiamos para que no me pase esto. Para que no coloque 2, 3 alcantarillas que existen aquí abajo y no sean abastecidas para el caudal que llega. Y el caudal pase por encima de la plataforma del camino. ¿No? Eso es lo que estoy haciendo. No me tiene que pasar esto. De acá por arriba hay una cuenca. Ha llovido. Han determinado mal las alcantarillas. Acá no han abastecido y resulta que se sube. ¿De acuerdo? No me debe pasar esto. Fíjense características y propiedades que vamos a ver. Acá quiero hacer un hincapié. ¿En qué? En que todas estas que están acá, las propiedades, no son las únicas. Si usted entra a libros, existen más propiedades. Pero yo voy a llevar estas porque considero que son las básicas. No intento que ustedes salgan hidrólogos de acá, así les dije en la anterior clase. Pero sí necesito de que usted se lleve el conocimiento básico. Si usted sabe estas propiedades, las otras las va a poder estudiar fácilmente a partir de un texto más aplicado o más profundo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las propiedades básicas. Existen más. No existen mucho más. 1, 2, hasta 3 en alguna característica o propiedad. ¿De acuerdo? Y este también es el contenido mínimo que me pide la universidad. Entonces, fíjense, características geométricas y fisiográficas. ¿Cuáles son? El área, el perímetro, el rectángulo equivalente y el índice de compacidad. Esos 4 corresponden a las características geométricas y fisiográficas. ¿De acuerdo? Entre las características y propiedades de parámetros de relieve, vamos a ver la pendiente, el índice de pendiente de Roche, el índice de pendiente global y la pendiente del cauce principal, que son las 3 más importantes. Y dentro de las propiedades morfométricas, vamos a ver la densidad de drenaje, cómo drenan las aguas en 1 kilómetro cuadrado. La relación de confluencia, ¿no? Cómo confluyen los ríos. La relación de longitud, qué longitud tienen esos ríos antes de llegar a la confluencia. Y para ello vamos a necesitar determinar la clasificación del orden de los afluentes. Vale decir, el orden de los ríos. ¿Sí? Y luego vamos a utilizar estas 2 grafiquitas que están en función a los parámetros entre parámetros geométricos y de relieve. No son características ni propiedades, sino más bien son curvas y gráficas a partir de estos 2. Y ahí vamos a estudiar la curva isométrica y vamos a ver para qué nos sirve. Y vamos a estudiar el polígono de frecuencia de altitudes. ¿De acuerdo?
y vamos a estudiar ahí claramente cómo es la altitud versus el área de la cuenca. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, Adelante, por favor. ingeniero, acerca del proyecto, más o menos tenemos que tener un avance mínimo para comenzar a hacer el proyecto. Más o menos de qué va a No, ser. no. Para empezar, a ver, tal vez usted no ha estado en la anterior clase. La anterior clase yo les dije que el proyecto lo voy a lanzar a partir de las 2, 3 semanas de avance, ¿no? Y de ahí ustedes van a comenzar a realizar o a desarrollar el proyecto. El proyecto lo voy cambiando gestión a gestión. ¿Por qué? Para evitar que no copien o se agarren un proyecto de la anterior gestión o de la anterior gestión. Voy cambiándole, voy dándoles datos, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir a usted, usted va a realizar esta cuenca, pero con estas características. Entonces vaya avanzando, yo voy haciendo controles y le voy dando los siguientes datos, los siguientes datos, así y así y así. Cambio un montón de cosas, veo la manera de darle muchos datos para que usted vaya trabajando en eso. Entonces, eso en su momento hago una clase específica para explicar a detalle el proyecto. Entonces, por el momento no hay nada. Yo creo que a mediados de agosto recién le voy a dar su proyecto. Lo que sí les he explicado bien es que el proyecto tiene un avance paralelo al avance de la materia. ¿De acuerdo? Bueno, Inge, gracias. ¿De qué? Pues bien, entonces comenzaremos a ver algunos de estos. Por lo menos, ¿qué hora es? 8 y bueno, tenemos hasta las 20:45, ¿no ve? Tenemos 10 minutitos más, podemos ver claramente por lo menos el área y el perímetro. Y eso voy a volver a las anteriores. Aquí voy a volver. Este es anterior, anterior, anterior. Aquí. ¿Cómo se determina el área? Bueno, resulta que años antes no tenía ni imágenes, ¿no ve? Sino más bien tenía estas cartas. Esta. ¿Qué hacía acá? ¿No? Bueno, para determinar el área, primeramente voy a tener que unir, ¿no ve? Las líneas de altas cumbres. Después de unir, de delimitar la cuenca, ¿qué tenía que hacer? Tenía que calcular esa área. Al ser la cuenca irregular, se me dificultaba. ¿Cómo hacían años antes? Solamente para comentarles y que lo tengan como historia, nada más como historia. Bueno, resulta que venía y utilizaba ¿qué? El método de la balanza. La balanza analítica, así está en los libros. Resulta que venía y tenía que cortar generalmente un cartón o una madera, esta cuenca, la delimitada, ¿no? Venía y lo cortaba, ¿no? Cortaba así tal como está y
esta tenía su peso. Y bien, y luego cortaba también del mismo material una figura ya geométrica, del mismo material, y esta tenía su peso. A esta sí le podía sacar el área porque era ya una figura geométrica y sabía que el área va a ser L por L, ¿no ve? Y esa área le correspondía este peso. Entonces ahora calculaba este peso de la cuenca y recién determinaba cuánto es el área de esta cuenca. Esa se llamaba el método de la balanza analítica. ¿Mm? ¿Y cómo sacaba el perímetro? Bueno, usted lee un libro, habla ¿de qué? Del mecate. ¿Qué es el mecate? Un hilo. Venía, colocaba aquí un alfiler o un chinche, ¿de acuerdo? Y comenzaba a colocar el hilito por encima de la cuenca. El hilito así, así, así. Hasta llegar y cerrar de nuevo. Y después hacía la longitud total del hilo, ¿no ve? Versus un pedacito de hilo, ¿no? Pero a la escala de este mapa, ¿no? A escala del mapa. Entonces decía, ¿no? Pónganse 10 centímetros, la regla de 3, 10 centímetros en el mapa, ¿no? Era 1 kilómetro. ¿No? Generalmente utilizaban los mapas 1/250.000, ¿no ve? Donde 2.5 centímetros es 5 kilómetros, ¿no ve? Entonces venía y hacía esa regla. Y decía, tengo 10 centímetros, ¿cuántos kilómetros es el perímetro? Y bueno, si uno lee un libro de historia de la hidrología, resulta que el área era la balanza analítica y el perímetro, el mecate o el hilo. Lo mismo hacía con los ríos. Ponía el hilito aquí, ahí iba poniéndolo y luego lo estiraba y sabía cuánto era su longitud. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? No me quedaba otra. Luego vino el planímetro y el curvímetro. El planímetro ya era un equipo que no lo coloqué, a ver, lo veamos, no lo coloqué en las presentaciones, pero lo veamos aquí. Y ustedes pueden revisar con más detalle, no me interesa mucho. Fíjense, ahí está el planímetro. Desde planímetros bien antiguos hasta planímetros digitales. ¿Qué tenía que hacer acá? Tenía que venir, introducir la escala del mapa, y aquí tenía una lupita. Y esa lupita tenía un puntito. Ese puntito tenía que seguir, ¿no? Toda el área de la cuenca y volver hasta el mismo punto de partida. Y me daba el área, ¿no? Estos, la verdad, ni idea. Nunca he utilizado uno de estos. Muy antiguos.
¿no? Pero nosotros en el laboratorio de topografía existe el planímetro de este tipo, que generalmente se los mostraba en clases presenciales y se calculaba también, ¿no? Pero bueno, se los muestro ahí. Exactamente el mismo lo tenemos en hidráulica, en topografía. Entonces, el planímetro, ¿no? Y ahora, fíjense, le voy a poner curvímetro. Y el curvímetro era este. Desde los más antiguos también, fíjense, donde tenía su puntita y yo tenía que seguir la línea que delimita la cuenca o la línea de la curva de nivel hasta llegar a el punto de inicio. Y luego ya aparecieron, fíjense, estos, por ejemplo, que ya son los curvímetros digitales, donde también colocaba la escala y ese curvímetro era en forma de lápiz, fíjense, y la punta la seguía. La seguía así hasta volver al punto. Y me daba la longitud de cada uno de los recorridos que hacía. El curvímetro no lo tenemos en el laboratorio de topografía, no han llegado a comprarlo, ¿no? Pero sí el planímetro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, simplemente para tener una idea o que ustedes tengan una idea. Hoy en día han visto ustedes y es mucho más fácil. Es mucho más fácil comenzando de qué? Comenzando ya desde una carta digital. Una carta digital ya tiene escala. Y ya puedo trabajar en un formato de dibujo, ¿no es así? Vale decir, el AutoCAD. Delimito acá y ustedes ya saben como polilínea, voy a propiedades, determino el área. Determino la longitud total de la polilínea y listo. ¿No es así? Hasta usted puede utilizar también el Google ahora y puede determinar fácilmente el área, ¿no es así? Como también la longitud de los ríos. Y mucho más ahora que utilizamos un formato GIS, podemos determinar el área también con simple delimitación de cuenca, como también su perímetro. Entonces, hoy en día, toda la parte digital nos favorece bastante para cálculos con mucho mayor exactitud. Es más, si yo ya trabajo con plataformas GIS, yo puedo estar descargando modelos digitales de terreno ya realizados, o si no, puedo estar realizando el mío a través de un raster, ¿no ve? Que ya en su momento yo les voy a explicar qué es también. ¿Para qué? Para que se acostumbren. Esta no es una clase de manejo de GIS, ¿no? Ya sea QGIS, no es una clase, es una clase de recursos hídricos. Yo necesito que usted sepa el concepto. La materia es recursos, ingeniería de recursos hídricos, no es manejo del QGIS en hidrología. Pero sí pienso que terminando de hacer a mano, podemos hacer un ratito en algún software. ¿No es así? Entonces, de esa manera, vale. Ahora, evidentemente, en algún proyecto usted ya puede definir, puede escoger cómo quiere trabajar. Si quiere hacerlo a partir de una imagen sencilla de Google o ya en un raster, en un QGIS, o tal vez en una carta geográfica digital. Prácticamente todas las cartas de Bolivia las tengo. Prácticamente, debe haber algunas que no las tengo.
Así que cuando les dé su proyecto, no hay ningún problema. Usted me puede pedir la digital. En formato de AutoCAD se la doy. No hay ningún problema. ¿Quiere trabajar con una imagen Google? También no hay ningún problema. ¿Quiere trabajar con algún formato GIS que ya sabe? También. No significa que el que trabaje en GIS va a tener más nota que el que trabaje con una carta geográfica fotocopiada. No, eso no. No, aquí ya les dije, yo califico lo que calcula, lo que hace. Si en el GIS le he sacado 30 kilómetros, punto 5, y en la carta geográfica ha sacado 33, no me importa. No me importa. No. ¿Por qué? Porque es un error pequeño. ¿Qué me interesa? La aplicación que usted tenga. Le digo esto, ¿por qué? Porque hay muchos que se preocupan y no, ¿de dónde voy a conseguir la carta? ¿Cómo tengo que hacer? No se preocupe. No se preocupe. Aquí no califico eso. Es más, les dije en la primera clase, su proyecto puede ser mixto. ¿No ve? Escrito a computadora, a mano, con una grafiquita, una foto, que sea legible, nada más. Nada más. Y ha visto usted, le dije también, lo que más vale del proyecto es la defensa personal, ¿no ve? No el proyecto en sí, la defensa personal. Y la defensa personal no le voy a preguntar, a ver, ¿qué herramienta ha utilizado en el QGIS usted para delimitar la cuenca? No. No, eso no. ¿No? Sino más bien le voy a preguntar, a ver, deduzca la infiltración potencial máxima para este número de curva. Eso le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupe de eso. Sí me corresponde decirle que es algo más liviano trabajar con alguna imagen satelital. Sí. Entonces, volviendo a eso, ya les decía, esto es lo que comúnmente podemos hacer ahora con gran facilidad. ¿Sí? Con gran facilidad. Entonces, ahí tenemos. Bien, ya sabemos calcular el área y el perímetro. La siguiente clase vamos a comenzar con el rectángulo equivalente, el índice de compacidad y todos los demás. Y todos los demás. ¿De acuerdo? Antes que se vayan, por favor, ustedes ya tienen el contenido mínimo en su plataforma Moodle, que es este. ¿No? Ahí está Ingeniería de los Recursos Hídricos, todo esto lo que está acá, ¿no? Sus objetivos que hemos ido viendo. Y fíjense, nosotros estamos conceptos, sí hemos visto, estamos en características físicas y morfométricas de una cuenca. Luego vamos a pasar a la curva isométrica y aquí están todos los temas que vamos a desarrollar hasta para que usted me controle. Por si acaso me salto algún punto, me controla, me dice sin ningún problema. Les he colocado bibliografía básica. Toda esa bibliografía básica la tiene usted ya en el Google Drive, que se la puede descargar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene todo ya en su... La presentación del día de hoy también ya la tiene en el Moodle, que se la puede descargar sin ningún problema. Luego, estas pizarritas del día de hoy, como les decía, yo las capturo. Ahora las voy a guardar, ya están guardadas todas, y se las voy subiendo a su Google Drive con fecha. ¿Para qué? Para que usted no se pierda y tenga algunos conceptos de los que se han escrito el día de hoy. ¿De acuerdo? Con eso ya daría por finalizada la clase y nos veríamos el día jueves, continuando evidentemente con nuestro avance que ya va a ser mucho más rápido.
Para cerrar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, si no hay ni una entonces, que tengan buenas noches y nos vemos el día Bueno, jueves. Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.